Y bien, estamos ahora con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio, a quien vamos a recibir de una manera, la verdad, no muy amable, con un tuit que acaba de sacar Alan García. A ver, pongamos el tuit, por favor. Hoy la fiesta es en el Sheraton. Se refiere a la Semana de la Inclusión Social que acaba de terminar hoy día, la clausura. Educación detenida, Jali Warma, el país creciendo al 4.8% en vez del 8%. ¿Eso es inclusión? Dice Alan García. Bueno, estamos con la ministra. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Jaime, muy bien, gracias. Bueno, la estoy recibiendo de esa manera poco simpática, la verdad. Yo soy la primera vez. Siendo la primera vez que viene. Pero, en fin, eso es lo que produce nuestra política. Y sobre todo en un sector que ha sido, pues, que ha dado muchas noticias complicadas, difíciles, ¿no?, de manejar. Exactamente. ¿No? Pero si me permites comentar el tuit, ¿no? Yo creo de que hay bastante desinformación, ¿no? Hay un tema que es importante destacar. Yo voy a levantar la buena noticia que tuvo el Perú ayer. Tú sabes que Fitch, la agencia calificadora de riesgos, nos subió la calificación de riesgos. Sí. Hoy el Perú está solamente por debajo de Chile en términos de riesgos. Toda América Latina. Exactamente, por arriba de países como Brasil, como Panamá. Como México. Esto quiere decir, o México, exactamente. Eso quiere decir consistencia en la política económica, eso quiere decir pronósticos optimistas de crecimiento. Si el Perú no crece a 8%, es simplemente por un ciclo mundial. Pero sin embargo somos líderes en términos de crecimiento y somos líderes, yo creo, en términos de políticas sociales. Seguro que vamos a hablar más de eso ya mismo. El mejor programa de inclusión social es el crecimiento acelerado. Eso, contrariamente a lo que piensa el presidente, que cree que la línea de sus ojos es la política social, pero la mejor política social es un gran crecimiento económico, ¿no? Yo creo que eso no se discute, Jaime. Yo creo que el presidente ha sido malinterpretado y sacado de contexto. El crecimiento social es la base de lo que está, tú lo sabes bien, está lo que es a la base de la reducción de la pobreza y es la base de cualquier política social consistente. Entonces yo creo que el país está en una senda correcta en términos de crecimiento y es un momento óptimo, ¿no?, para ser reconocidos además por una política social consistente. Bueno, política social consistente, pero justamente ahí hay varios problemas y el último del que nos enteramos por un artículo de Cecilia Valenzuela publicado en El Comercio el día miércoles es algo que es muchísimo más grave que todo lo que se ha hecho de Jali Warma y es la desactivación del programa nutricional, del programa integrado nutricional, en fin, algo así se llama, que se ha dejado de proteger, según ella, a 600.000 niños entre 0 y 3 años, que es la edad importante. Eso es mucho más importante que dar alimentos en los colegios. Los primeros 3 años cuando se forma el cerebro, se forma todo, y a 70.000 madres gestantes en extrema pobreza. Y bueno, es que a estas personas se les repartía unas canastas de alimentos, más una papilla, y eso funcionaba, había venido reduciendo los niveles de desnutrición y en fin. Y eso se ha suspendido cuando se cortó el PRONA el año pasado, hace un año, en octubre. Porque el PRONA era el que compraba estos alimentos que el Ministerio de Salud en sus postas distribuía. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Pero déjame contarte, el tema de la desactivación del PIN, ¿no?, siguió una evaluación muy rigurosa sobre su eficacia y se encontró que no era eficaz. Se encontró que los niños recibían apenas el 50% de los niños recibía la papilla. Entonces, encontrándose esto, es que se decide desactivar el PIN. Ahora, yo creo que hay que ser tajante. Pero ahora el 0%, hemos pasado, perdón, Mónica, del 50 al 0%. No, Jaime, lo que se trata entonces es de preguntarnos ¿qué es eficaz cuando uno quiere atender una condición como por ejemplo la desnutrición? ¿No? Y estos días en la Semana de Inclusión hemos venido hablando de eso, ¿no?, recogiendo tanto lo que es la experiencia internacional. Este es un tema del que se ha estudiado muchísimo, se sabe qué intervenciones funcionan, ¿no? Y lo que funciona cuando se trata de atender a esta población que es absolutamente crítica y prioritaria para nosotros, tiene que ver con una serie de cosas como por ejemplo, parto institucional, cobertura de vacunas, agua, lactancia materna, suplementación de zinc. Y en todas estas cosas el Perú va creciendo. Yo traje algunos datos que si me permites compartirte. Por ejemplo, gestantes con 6 controles prenatales o más. Pasa del 2010 de 81% a este año 87%. Menores de 24 meses que reciben vacuna rotavirus aumenta de 43.9 a 73.8%. Y así sucesivamente.
Con eso te quiero mostrar, y yo podría ahondar en estos datos, que la población de 0 a 3 años y las madres gestantes están siendo intervenidas de la manera que funciona. No, nosotros obviamente vamos a responder a este artículo de una manera muy técnica. O sea que no es importante distribuir papillas ni alimentos. No, y yo creo que esa es una cosa que se sabe ya. No, hay una cosa que no funciona para atender la desnutrición, y eso es la distribución de alimentos. ¿No? El tema de la desnutrición infantil es un tema multicausal. Se suponía que eso venía, había un programa llamado el PAN, Programa Articulado Nutricional, que incluía al PIN, ¿no es cierto?, y que cubría todos esos otros aspectos, el agua potable, el agua segura, en fin, la vacunación, lo que llamaban el CRET, etcétera. Entonces, eso estaba cubierto ya. Pero esto era un elemento fundamental, ¿no? Sin embargo, ustedes dicen que no era un elemento que se podía. Lo que yo digo es que la papilla, efectivamente, la papilla no es un elemento fundamental. Está demostrado que la distribución de alimentos no funcionaba. O sea que no se van a volver a distribuir papilla. No. Eso es un tema que, y se puede demostrar, hay evaluaciones muy rigurosas que muestran que esa distribución de alimentos no tenía ningún impacto y no era eficaz. Entonces, es por eso que se desactiva. Pero no tenía impacto porque llegaba solo al 50%, o ese 50% al que llegaba no funcionaba tampoco. Mira, se trata de un modelo causal un poco complejo, pero verdadero, verdadero, y hay, digamos, de causalidad de la desnutrición. La desnutrición es un problema multicausal, realmente, que tiene que ver más con asistencia al control de crecimiento y desarrollo, mucho más con el tema de la lactancia materna, mucho más con el tema de agua y saneamiento. Siempre ha existido en los niveles muy pobres. La única lactancia que hay es la materna. Existe la lactancia materna, pero y las demás cosas, Jaime. O sea, todavía tenemos nosotros que avanzar en términos de cobertura de agua y saneamiento, asistencia al CRET, y en todos estos aspectos. ¿El CRET qué cosa es? ¿Nos puede explicar? Yo sabía, pero me he olvidado. El control de crecimiento y desarrollo. Entonces, por protocolo de salud, las madres gestantes tienen que ir a controlar el parto, y los niños tienen que ir a su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, por protocolo de salud hay un número de veces mínimas que todo niño tiene que asistir al centro médico cada vez, y van para que se les mida, para que se les talle, para que se les ponga la vacuna. Es absolutamente central, ¿no? Entonces, ¿usted diría que esas cosas, todo este esquema completo está funcionando mejor? Yo diría, te aseguro que este esquema completo está funcionando mejor. La cobertura del CRED ha crecido, la cobertura de salud de las madres gestantes ha crecido, la lactancia materna viene aumentando. ¿Cuál es la meta de disminución de la desnutrición crónica infantil? Estamos ahora más o menos en 18%. Estamos en 18%. Este año el Perú sobrepasó la meta de nutrición infantil de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio. Esto quiere decir, alcanzamos ya 2013 la meta que se había puesto para el 2015. Y más aún, nos hemos puesto una meta más ambiciosa, que es llegar al 2016 con un 10%. 10%. 10%. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no es cierto? ¿Hay pausa? No me han pedido pausa. Ya, vamos a una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros, todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Rich Müller, constructora e inmobiliaria para los que no sueñan, hacen. Impresoras y multifuncionales Brother te dan más por tu dinero. Chevrolet Find New Roads. ¿Qué dirías si tuvieras un compañero en tu oficina que la hiciera más productiva? Te presentamos a Brother, el equipo multifuncional que imprime, escanea, fotocopia, faxea y te conecta. Con Brother, los trabajos salen perfectos y a tiempo. Además, te permite imprimir desde cualquier dispositivo móvil. Solo tienes que escoger el modelo que se adecue a tus necesidades, y mientras tu Brother trabaja, tú te enfocas en hacer crecer tu negocio. Brother, estamos a tu lado. En Claro, los iPhone 4 están a solo 349 soles. Pero apúrate, se acaban. Ahora sí, renueva o cámbiate a Claro con un iPhone ya. Invictus, the new fragrance for men by Paco Rabanne. A todos nos gustan los finales felices. Y vivieron felices para siempre.
cuando nos sorprenden con los ¡sí, la hicimos! Entonces, ¿por qué no construimos juntos el más feliz de todos? Prima AFP, la AFP que estará contigo el día que te jubiles. Un final feliz que tiene el respaldo y la experiencia de los más de 124 años del Grupo Crédito. Prima AFP. Ayer, hoy, siempre. En Claro, los iPhone 4 están a solo 349 soles. Pero apúrate, se acaban. Ahora sí, renueva o cámbiate a Claro con un iPhone ya. Seguimos conversando entonces con Mónica Rubio, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, la pesadilla de Jali Warma, ¿no? Que ya van como 600 casos de intoxicación. Claro, se dice 600 de 42 millones de raciones que se han distribuido, entonces eso es el 0.00, pero pues de todos modos hubo este estudio de Enrique Vázquez que identificó problemas serios en los proveedores y en el sistema en general. Es un sistema pues muy complejo, ambicioso y que necesitaría mucho más perfeccionamiento. No se puede pues distribuir raciones preparadas si no hay logística, si no hay sistemas de frío, en fin. Ha sido diseñado por una mente iluminada, pero sin tomar en consideración la realidad. Entonces tienen que reformar eso, ¿no? Está en revisión, Jaime, pero yo realmente, yo tengo que empezar por el acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento son 2.7 millones de niños atendidos. El acontecimiento es un programa que realmente hace realidad lo que es un derecho consagrado por ley, ¿no? Nuestra ley de educación, que es el derecho a la alimentación escolar. Entonces había que empezar. Hay que empezar y se ha empezado atendiendo 2.7 millones de niños. La utilización de la palabra derecho es un poco abusiva, ¿no? Es un beneficio, pero un derecho. Está consagrado en una ley, es un derecho, por tanto. Entonces, te decía, de este 2.7 millones, 1 millón de niños no había recibido el servicio alimentario antes, 122.000 niños en situación de pobreza extrema. Cosas que ajustar, ciertamente tenemos temas que ajustar, pero creo que no podemos perder de vista, ¿no?, la magnitud de este programa primero y el contexto en el que opera este programa, ¿no? El contexto en el que opera este programa es el contexto de nuestro país, que es un país complejo, es un país diverso, un país con una geografía bastante complicada, ¿no? Nosotros tenemos escuelas a las que llegamos después de 22 horas de tierra más 2 horas de lancha, ¿no?, donde la cadena de frío es un sueño, en un contexto en que no hay electricidad, ¿no?, donde muchas escuelas no tienen agua, y sin embargo en esos lugares se come, Jaime. Claro. Y en esos lugares, más que en ninguna otra parte, los niños necesitan un programa alimentario. Claro, pero precisamente por esas condiciones adversas tiene que ser bien diseñado, no mal diseñado. En eso estamos y yo creo que hay ciertamente temas a revisar y temas a ajustar. Una de las cosas más contundentes, ¿no?, es preguntarnos primero, ¿dónde está el riesgo?, ¿no? Y en este momento nosotros ubicamos que casi el 100% de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos está en la modalidad de raciones. Entonces, una medida contundente que nosotros tomamos era modificar los contratos y pasar de la modalidad de raciones a la modalidad de canasta de productos. Entonces, si ya no raciones preparadas, sino dar productos para que los preparen en las escuelas, donde no tienen la capacidad de preparar, no hay cocinas, no hay... Ahí se come. Ciertamente hay un esfuerzo de mejorar la infraestructura de las escuelas y es un esfuerzo que no es menor. Claro. Yo creo que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no?, que hay 10.000 escuelas, casi 450 gobiernos municipales, que en los últimos meses, pues es un programa muy nuevo, han, a través del programa de incentivos municipales, ¿no?, realmente mejorado sus cocinas y mejorado sus almacenes por un monto de inversión de 60 millones. Pero ¿cómo van a hacer para manejar? Hoy día salió la noticia de que en Huánuco al menos 5 escolares habrían presentado síntomas de intoxicación en el colegio de Santa María del Valle, 32024 en Chulqui. Ayer o el martes, ¿dónde fue? En Pucallpa también parece que el pan con atún, no sé qué cosa, estaba podrido. Todos los días hay estas cosas. ¿Cómo van a manejar? De un momento que van a tener que verse obligados a, no sé, a cerrar o a cambiar radicalmente. Hay dos temas que nosotros tenemos que reforzar, ciertamente. Un tema es la supervisión, ¿no?
Si nosotros vamos a seguir con la modalidad raciones, tenemos que preguntarnos en qué contexto la modalidad ración funciona y funciona bien, ¿no? Y eso supone, para mí, poder asegurar un mínimo de supervisión. Eso es un tema que tenemos que revisar y tenemos que revisar. Eso es plata. Eso es plata, pero los niños lo merecen ciertamente, ¿no? Claro. Asegurar que el alimento no llegue inocuo, ¿no? Antes de que el niño lo consuma, ciertamente merece una inversión. Entonces, ahí hay un tema. El otro tema es el tema de la capacitación y del trabajo con la comunidad. Yo creo que no se entiende a veces que el modelo de Jaliwarma es un modelo de cogestión. Y Jaliwarma no se inventó la cogestión. La cogestión tiene una larga tradición en política social peruana. Tenemos cogestión en Foncodes, teníamos cogestión en los guaguaguasis, ahora tenemos cogestión en Jaliwarma. Y cogestión quiere decir corresponsabilidad, ¿no? Los primeros llamados a vigilar, ¿no?, la nutrición de los niños son los padres. Y por eso se forma un comité de alimentación escolar. Este comité de alimentación escolar es quien en la escuela tiene que vigilar el alimento una vez que es recibido por los proveedores. Lo que estamos viendo ahora, estas denuncias, es eso, ¿no? Y eso es una cosa a la que nosotros le damos la bienvenida, ¿no? Es el padre deteniendo un pan con atún que está malogrado y diciendo, esto no lo comen los niños, y devolviéndolo. Entonces el programa descansa en esa alerta. Entonces esto va a ser un proceso de ajuste, es un programa bastante joven, y yo quiero comentarte que nosotros tuvimos como parte de la Semana de la Inclusión, un panel organizado por FAO y con una serie de expertos internacionales que trajeron la experiencia de otros programas alimentarios, entre ellos un programa alimentario con tan larga tradición como el de Brasil, que tiene 55 años. Y nos comentaban que casi todos los programas alimentarios de la región tienen una serie de retos al empezar, retos parecidos a ese que estamos teniendo nosotros. Obviamente, yo creo que cierro con esto, tomamos muy en serio que tenemos que revisar, tomamos muy en serio cada una de las ocurrencias de los últimos meses. ¿Cómo les va con Chacra Emprendedora, que es la versión estatal de Sierra Productiva, que es un programa extraordinario? Es un programa extraordinario. Atendemos en el 2013 aproximadamente 21.000 hogares, y los atendemos, como tú sabes, primero sobre la base del fortalecimiento de sus sistemas de producción familiar. Yo soy testigo de cómo eso cambia la vida de las personas, realmente. En este momento estamos focalizando sobre todo población de juntos, ¿no? Y este primer componente, ¿no?, de fortalecimiento de los sistemas de producción familiar implica mejores sistemas de riego, implica semillas, implica animales menores, e implica un componente muy interesante que es el de las cocinas mejoradas en la vivienda, ¿no? Y realmente uno ve que eso es un cambio radical para las familias. Si esto se extendiera y masificara, no necesitaríamos ni Jaliwarma ni nada, ni siquiera el programa articulado nutricional ni nada, porque las familias tendrían ingresos suficientes, alimentos suficientes todo el año. ¿Por qué no? Y además con la gran ventaja de que estamos enseñando a producir y no a consumir, es decir, no a estirar la mano. Eso es un programa mucho más digno. ¿Por qué no generalizar eso y olvidarnos de todo el resto? Yo quiero decirte lo siguiente, yo creo que no hay programa social, ¿no?, exitoso que no tenga la base el respeto a la dignidad de las personas. Incluso un programa como Juntos, por ejemplo, que normalmente tiene, ¿no?, el calificativo de asistencialista, en realidad es un programa de inversión en capital humano. Y yo te puedo decir por qué en 2 minutos. Pero voy a ir a la pregunta, a la pregunta sobre Chacra Emprendedora. Responde a un objetivo muy particular, y efectivamente es garantizar que las familias puedan salir de modo sostenido de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Claro. Yo creo que sería óptimo si nosotros pudiéramos extender eso a aquella población que tiene las condiciones para hacerlo. No toda la población en extrema pobreza es población estrictamente rural. Claro, toda la población rural, me refiero, toda la sierra podría hacerse eso. Con eso ya hemos matado, pues, que el 90% de la pobreza extrema y de la pobreza. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho ahora aproximadamente un mes es firmar un convenio con Remurpe, ¿no?, para que de alguna manera empecemos a trasladar hacia ellos esta metodología de la intervención de Jaco Guiñay en la expectativa, ¿no?, de que los municipios, a partir de sus iniciativas de desarrollo local, tomen Chacra Emprendedora. Entonces, claro, tenemos la mayor expectativa de que esto crezca, realmente. Muy bien. Bueno, ya nos ha ganado, ojalá que esto realmente se pueda extender. Ministra, muchas gracias por su participación. No, Jaime, ya hemos llegado al final de la hora. Fue la ministra Mónica Rubio de
Desarrollo e Inclusión Social. Gracias. Con esto nosotros llegamos al final, pero ustedes se pueden quedar ahora con Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Entiendo que va a entrevistar al viceministro de Energía. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.